La guerra del Vietnam ha sido la guerra más larga y tristemente famosa del siglo XX. Una contienda cruel que hoy en día es, para casi todo el mundo, algo ya muy lejano y confuso en la memoria. ¿Qué relación podría tener entonces esa vieja guerra con cualquiera de nosotros o con este recóndito paraje de Asturias? Para la inmensa mayoría de la gente, nada. Sin embargo, les puedo asegurar que este lugar y Vietnam están estrechamente relacionados. Estamos en la romería de San Melchor, que se celebra cada año el último domingo de agosto, aquí, en el pueblo de Cortes, en plena montaña asturiana. Este que ven con la cámara en la mano soy yo, Javier García San Pedro, y ese otro, al que llevan en un pedestal, es un pariente mío, mi tío bisabuelo Melchor García San Pedro, también llamado San Melchor de Quirós, precisamente el homenajeado en esta fiesta. Me atrajo hasta este rincón de Asturias la curiosidad por saber algo más sobre mi pariente. Un personaje legendario en mi familia, pero del que yo sabía realmente muy poco. Y esta simple curiosidad por investigar en el hombre que había debajo del personaje público, del santo venerado en los altares, me llevó muy pronto a comprender que la biografía de Melchor, aunque parezca increíble, estaba indisolublemente unida a hechos históricos de alcance mundial, como lo son la guerra de Vietnam o su antecedente, la desconocida campaña de Cochinchina. Y es que la historia con letras mayúsculas, está entretejida por personajes secundarios y por hechos que a veces pasan desapercibidos, escondidos tras los grandes acontecimientos y las fechas para los anales. Sin embargo, sin estos hechos y estos personajes, la historia con mayúsculas, sería hoy muy diferente. La victoria norteamericana en la Segunda Guerra Mundial y su aplastante demostración de fuerza suponen un refuerzo de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. La vuelta al ultraconservadurismo de los gobiernos republicanos de Truman y Eisenhower hacen del miedo comunista su caballo de batalla, decidiendo perseguir al enemigo prosoviético allí donde quiere implantarse. Esto explica su intervención en Vietnam a partir de 1955. En ese año, tras la guerra de Indochina y la derrota francesa, el país se divide en dos por el paralelo 17. El norte bajo el control de Viet Minh, apoyado por Rusia y China, y el sur con gobierno anticomunista aliado de Estados Unidos. El gobierno del sur se convierte pronto en una dictadura, lo que precipita la guerra civil, apoyada desde el norte por las tropas de Ho Chi Minh. Eisenhower primero y Kennedy después aprovechan esta circunstancia y comienzan a enviar tropas y apoyos militares hasta participar abiertamente en el conflicto bajo la presidencia de Johnson a partir de 1964, llegando a tener desplazados hasta 700.000 soldados, practicando un uso salvaje e indiscriminado de su fuerza militar. La guerra de Vietnam fue precedida por la guerra de Indochina, una guerra de corte colonial en la que Francia fue expulsada del territorio. Francia había ocupado Indochina tras la victoria en la llamada campaña de Cochinchina, en la que junto al ejército español invadieron el sur de Vietnam a mediados del siglo XIX. La excusa de esta campaña fue la persecución a la que eran sometidos los misioneros católicos por orden del emperador vietnamita Tu Duc, y que costó la vida, entre otros, a varios obispos españoles. Tras la ejecución del obispo Díaz Sanjurjo y después de su sucesor, el obispo de Tonquín, Melchor García San Pedro, mi tío bisabuelo, los gobiernos español y francés deciden tomar cartas en el asunto y dar un escarmiento al emperador. Persuadido por este nuevo enfoque, convencí a mi equipo de rodaje para ir más allá e investigar en una historia que nos llevaría mucho más lejos. De forma que regresamos a Asturias para comenzar esta crónica por el principio. En abril de 1821, Melchor nace en el pueblo de Cortes, en el Valle de Quirós, en Asturias.
En esa época, San Martín y Bolívar daban los últimos pasos hacia la independencia de las colonias sudamericanas. Mientras tanto, en el exilio de Santa Elena, agonizaba Napoleón, el antaño todopoderoso emperador francés. En España, tras la sublevación de Riego, el rey Fernando VII finge acatar la Constitución en lo que se conoció como el Trienio Liberal. Lo primero que quisimos hacer fue conocer la casa natal de Melchor en Cortes. Bueno, pues esta es la casa de Melchor. Aquí tenemos un poquitín las placas, cuando nació y eso, de cuando la restauración. Melchor es el mayor de los 7 hijos de Juan y Francisca, una familia de labradores que se había trasladado al pueblo al casarse y en donde vivirían hasta que el primogénito cumplió los 7 años. Miseria que había, de lo mal que vivía la gente metida en esos valles, alimentándose acaso solamente de castañas, de algo de ganado, de un poco de leche. Era una familia de esa Asturias profunda, que diríamos ahora, ¿verdad? Fray Melchor nace en un pueblo Cortes, en un concejo de montaña, y los concejos de montaña asturianos en aquella época no eran precisamente zonas en las que abundara la riqueza, entre otras cosas porque la vida era muy dura, los cultivos pues eran inviables, los inviernos largos y duros, y fundamentalmente se vivía de la agricultura y muy escasa, casi de subsistencia, y de la ganadería. Se mantenía un sistema de vida rural muy arcaica, con el predominio de una sociedad patriarcal, o sea, en la que la familia era el centro de la vida del individuo y la comunidad pues tenía un regimiento casi religioso. La economía, vamos, en el concejo de Quirós y en general en todos los concejos de la montaña asturiana, estaba basada sobre todo en el cultivo del pan. El pan, hasta esa fecha en Asturias, era el alimento básico de la población. El cultivar y sacar ese pan adelante costaba muchísimo. En la segunda mitad del siglo XIX, la llegada del ferrocarril y la mejora de los puertos, como aquí, como en Gijón, el Musel, pues el grano va a entrar a unos precios económicos, el campesino lo va a comprar y va a ser lo primero que va a dejar de hacer el campesino asturiano, es dejar de cultivar los cereales clásicos de Asturias, que eran la escanda, sobre todo en Quirós se cultivaba muchísima escanda, después el trigo también, el centeno. Las villas asturianas, que se fundan la mayoría en la Edad Media, uno de esos privilegios era hacer un mercado semanal, y en ese mercado era el sitio donde pues, se intercambiaban algunos productos, más que nada no por dinero sino por trueque, y donde se compraba pues algo de ropa y algunos de los productos que no se producían en casa. Pero vamos, en esas fechas en las que vivió San Melchor, muy pocos productos se consumían en la casa o se cocinaban en la cocina sin que hubieran sido trabajados por las manos de los que vivían en esa misma casa. Oye, qué paisaje tan fantástico tenéis aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nació en esta casa, pero ¿siempre vivió aquí? No, sí que nació en esta casa y aquí estuvo hasta los 7 años, que luego ya se fue a San Pedro de Arrojo, que es también aquí un pueblo del concejo de Quirós. La familia de García San Pedro, que tiene su casa raíz en Arrojo, no en Cortes, donde nació San Melchor, era, y se ve por la misma casa, que era una familia con cierto desahogo. Entonces, cuando Juan se casó, el padre de Melchor y de otros 7 hijos que tuvo, cuando se casó, se fueron a vivir a Cortes. Y en Cortes vivirían peor, porque era alta montaña, a los pies de las Subiñas y de Peñarrueda, entonces allí vivirían con más dificultades. Y cuando la familia fue creciendo, tuvieron que buscar otra vez el refugio de la familia raíz y de la casa de Arrojo. Precisamente entiendo que una de las cosas más importantes que tiene la casa es el espíritu del santo.
Vivió aquí los primeros años de su infancia. Nos comentaron que a partir de los 6 a los 10, 12 años, incluso en la parroquia de Arrojo, había hecho aquí la primera comunión y que, bueno, que ese periodo fue el que estuvo viviendo aquí. Sus padres querían también eso, promocionarle, y le enviaron a un dómine. Entonces no había escuelas ni colegios, pero había unos señores en los pueblos, aquí había un dómine en Bárcena que enseñaba latín y preparaban 2 o 3 años a los jóvenes, estudiaban latín y entonces se presentaban ya a la universidad. O sea, chicos que tenían 15, 16 años, pues hacían esos estudios, que fundamentalmente era gramática, castellano y latín. Él caminaba, iba andando a Oviedo, salía de aquí, de Arrojo, subía a Bermiego, pasaba por Pedro Bella, bajaban a Soto Rivera, a la Manjoya, llegaban a Oviedo. Era caminar la ruta de Oviedo desde siempre, que ahí también era el camino real de entonces. Había, por supuesto, en esa época en Quirós y en casi toda Asturias no había carreteras. Las carreteras asturianas se empezaron a hacer justo en la segunda mitad del siglo XIX. La única carretera que había era la que comunicaba pues, Gijón, Oviedo y con León a través del puerto de Pajares. Los demás eran caminos carreteros malos y caminos peatonales, que en el caso de Quirós pues había, vamos, muy pocos caminos, incluso para carros, porque el medio de transporte habitual en Quirós para llevar leña, para llevar la hierba o para llevar el estiércol o cucho, pues eran las carriechas o los rametos o los forcaos, que es como se llaman, unos medios de transporte que no tienen ruedas, y que antiguamente pues, los arrastraban las yuntas de vacas o bueyes. En el concejo de Quirós, como en todos de Asturias, en esa época, a mediados del siglo XIX, pues habría a lo mejor, vamos, muy pocos caballos en poder de los señores fuertes, de los terratenientes, de los dueños de la tierra, y había muy pocos caballos para montar. Había pues asnos y burros para ayudar en la casa, pero también pocos, porque esos animales empiezan sobre todo a introducirse en Asturias a finales del siglo XIX. Y en algunas zonas de Asturias se había lo que llaman las burras, que son los caballos astrucones, que es un caballo pequeño, que también se usaba para monta, pero vamos, que con ese caballo no se solía venir a Oviedo. Con 14 años, tras una primera etapa de trabajosos estudios, Melchor se traslada a Oviedo para continuar su educación, con el consiguiente esfuerzo económico que ello supone a la paupérrima economía familiar. Estamos en 1835 y el clero no pasaba por un buen momento. Ha muerto Fernando VII y reina su hija Isabel II bajo la regencia de María Cristina. Con el gobierno de Mendizábal se impulsa la Ley de Bienes Nacionales, más conocida como desamortización, que consistía en la venta en subasta pública de los bienes de las comunidades religiosas. El decreto de supresión de órdenes religiosas masculinas de Mendizábal estaba inspirado en un montón de doctrina ideológica, una puramente económica, que es la que más se conoce, que es el poner en circulación bienes materiales, sobre todo suelo, urbano y rústico, que estaba inmovilizado por pertenecer a órdenes religiosas. Entonces, digamos, lo que está detrás de la desamortización de Mendizábal es la doctrina liberal en el sentido más puro del término. Pero luego hay, digamos, otros principios, otros postulados religiosos, como la idea de que los frailes o la existencia de tantísimos conventos en España lo que es una rémora para el desarrollo social. Lo que se refiere a patrimonio artístico me parece que fue un verdadero desastre, porque repasando, por ejemplo, el censo de imaginería, de los grandes imagineros que aquí trabajaron, pues se ve, y hay estudios en esto muy eficaces, se ve el porcentaje enorme de imaginería. Mucha imaginería se perdió en la guerra civil, pero no toda ni mucho menos, mucha en esas mudanzas de un sitio para otro, pues se fue perdiendo. Se vende en oscuras subastas, las compran las grandes fortunas del momento, y entonces esas pertenencias casi siempre lo que pasa es que van a caer en el olvido, van a caer en la dejación, en la destrucción prácticamente, ¿no? Yo creo que fue un cambio de manos, en mi opinión, muy perjudicial,
sobre todo para el patrimonio artístico, pero yo creo que a la gente no le afectó porque el mismo dinero o los mismos bienes artísticos que tenía la Iglesia pasaron a otras manos privadas y a ellos realmente no les repercutió para nada. Melchor ya está decidido a seguir la carrera religiosa, así que se matricula en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo, para después poder estudiar teología. La pregunta que nos cabe hacer es, ¿cómo era el Oviedo que Melchor se encontró? En el Oviedo antiguo, a cualquier hora, lo que te encontrabas eran curas de teja y de manteo, pues como parte del paisaje. Por supuesto que la Iglesia pesaba muchísimo en la ciudad y en la propia universidad. La mayoría de los catedráticos y profesores, entre ellos Fray Melchor, eran, por supuesto, eclesiásticos. Y toda la ciudad fue durante muchísimo tiempo, y en cierto modo sigue siendo una ciudad muy clerical, en la que la catedral con su sombra alargada pues lo podía todo. Sin duda alguna, Oviedo, que era una ciudad muy pequeña entonces, posiblemente cuando él estudia en la universidad no llegase a los 30.000 habitantes, seguro que no llegaba, y era una ciudad en la que el poder, la presencia, la influencia de la Iglesia era enorme, enorme. Todavía lo es, pues, 50 años después aproximadamente, cuando Clarín escribe La Regenta, que refleja ese mundo, aunque él, bueno, transmuta la ciudad real en una ciudad imaginaria, pero los elementos del Oviedo real en Vetusta son sin duda alguna muy grandes. Sí, La Regenta es posterior. Lo que ocurre es que yo creo que el mundo y los cambios eran muy lentos. O sea que podía pasar muy tranquilamente una generación o dos de las que van de Fray Melchor a las que pueden ir a Clarín, y las cosas suceden igual. Y yo creo que Clarín tiene buen cuidado, le gusta precisamente retratar esa sociedad estratificada, pues ya casi es un tópico mencionar La Regenta, pero estratificada, hipócrita, muy marcada precisamente por lo clerical, por la murmuración, por un montón de cosas. ¿En qué sentido puede ser parecida a la que él vivió? El Oviedo tradicional, el que él conoció, por supuesto, que lo tenemos todavía ahora como evocador, se centraba en la plaza de la catedral, que no era como es, sino que era aportalada, un sitio popular en el que se vendían madreñas, etc. Esa plaza grande que vemos ahora es muy reciente, de los años 30 de este siglo, y otra cosa parecida era el Fontán. El Fontán era como un pueblo en sí mismo, tenía su iglesia, tenía su escuela, tenía su mercado. Se conoce, yo creo que fundamentalmente dos cosas, que su origen y su martirio. Se desconoce, por ejemplo, un acontecimiento, un hecho pues, realmente relevante, que San Melchor, por ejemplo, pues, fue un universitario, que estudió una carrera universitaria, que era una persona culta. Si hay una cosa importante, fuera de lo que decimos del clero, fuera de aquella monarquía que se marchó muy pronto, es por supuesto sin duda la universidad. Tras 10 años de estudios universitarios, Melchor se titula en teología. Se le ofrecen oportunidades para desarrollar una brillante carrera en la catedral y en la Universidad de Oviedo, pero pese a la perspectiva de una vida próspera y acomodada, decide ser misionero en Indochina, el lugar más peligroso ya que no dejan de llegar noticias de martirios y persecuciones de católicos. Queríamos conocer cuáles son los motivos que llevan a una persona a tomar una decisión tan arriesgada y en qué consiste eso de la vocación. Sobre todo la vocación misionera que, para alguien agnóstico como yo, es difícil de comprender. Muchas gracias por recibirme. Yo creo que la motivación esencial es la fe tan profunda que vivió en su pueblo de Quirós y de su familia, y que después perfeccionó pues, en su vida religiosa. Hombre, también hay pues eso que usted dice, ¿no? de cierta aventura, de cierto riesgo, de buscar pues, nuevos mundos, etc. En este sentido pues, entra dentro de esa corriente de universalismo del espíritu asturiano que quiere llevar Asturias a todos los sitios, y en este caso, al ser creyente, llevaba la fe también. Yo creo que más que del carácter, sí que tenemos un carácter, pues diríamos, arriesgado, pero fundamentalmente, no en el caso de Fray Melchor, pero en general son razones económicas. Hay claramente un factor aventurero. El misionero no quiere estar en la sociedad que le ha tocado vivir, y una manera fácil y cómoda y además útil de salirse de esa vida social que, por el motivo que sea, no le satisface, y eso es fácil de entender porque a todo el mundo le ha pasado alguna vez, pues dice, bueno,
cambio con todo esto, dejo atrás la vida urbana, cómoda, burguesa o establecida y me voy a una vida nueva, una vida que se mide en otros parámetros completamente distintos, aparte de los parámetros de la fe, ¿no? La vocación, como ya decía, la vocación siempre es llamada de Dios. Un individuo que marcha a Tonkin con los evangelios y un crucifijo y poco más, y ese no es un aventurero, entonces ¿quién va a serlo? Un aventurero a lo divino, vamos, o sea, con todos los respetos, pero claro que es un aventurero. El fenómeno de la vocación misional yo creo que está tan recubierto de la palabra teológica, por así decirlo, de la definición que viene en el catecismo y todo eso, que yo creo que nunca se ha hecho un estudio psicológico sobre los motivos que pueden alentar, que pueden estar detrás de una vocación misionera. Y yo creo que es un trabajo que un psicólogo debería de hacer, porque eso, digamos, eso no tiene explicación, eso es una dimensión trascendente y no puede ser explicado de una manera racional, pero sin embargo sí que hay otros mecanismos de carácter psicológico que sí pueden tener una explicación racional, podríamos ya decir científica, ¿no? La vocación de esta índole no nace de la psicología, no nace de dentro. Es decir, yo creo que ningún psicólogo puede explicar esa vocación desde el punto de vista psicológico, porque rebasa la psicología. Quiero decir lo siguiente, desde el punto de vista teológico, evidente, la vocación es una llamada de Dios, de manera que es Dios, no el individuo. Ahora, desde un punto de vista no teológico, en el que yo estoy situado, por supuesto, pues tampoco la vocación viene de dentro, no es algo interior que alguien tenga, ¿no? Quien te llama de algún modo, para utilizar la metáfora del vocare, de llamar, la vocación, quien llama es el medio social y cultural en el que vives. Y entonces, en el caso de Fray Melchor, yo creo que este punto de vista se confirma bastante bien si analizamos cuál era el medio social en el que Fray Melchor se movía, que era pues la España del siglo XIX, de Isabel II, y concretamente los dominicos, la orden dominicana. La vocación de Fray Melchor pues es un episodio más de la cadena de vocaciones, de misioneros, que hubo en España principalmente del siglo XVI, vocaciones que naturalmente suponían necesariamente, a pesar de los conflictos constantes, pues la colaboración con el Estado y con las armas. Naturalmente, en muchos otros casos, además de la vocación y de la fe, es posible que existieran otros motivos para vestir los hábitos. Aquellas familias profundamente religiosas pues eran unas familias muy numerosas, y si uno o dos miembros de esa familia pues entraban en la iglesia, pues era quitar un peso de encima grande a los padres, ¿no? Pues la salida, ya digo, siempre fue la inmigración. Entonces, dentro de esa inmigración estaba también el dedicarse pues, al servicio militar o dedicarse a la carrera religiosa, que en realidad se consideraban las dos como carreras, casi como los emigrantes. Emigrantes que iban a América, que iban a Madrid, las familias los presionaban, había un chantaje emocional. Entonces, en las cartas ves cómo los emigrantes están constantemente justificando por qué no envían dinero. No obstante, yo tengo noticia de que Fray Melchor vivía muy estrechamente. Realmente lo que le vino bien fue el conseguir un puesto en el Colegio de San José, que era donde se preparaban los niños del coro de la catedral. La música catedralicia era muy importante aquí, y entonces él allí empezó a ganar un dinero muy poco, porque en aquel momento, como muy bien sabrán, pues él se quejaba en las cartas que no le llegaba ni para comprarse una sotana nueva y que tenía verdaderos apuros para seguir adelante. Yo creo que daba más privilegio que cuartos. Tener un hijo dominico, un hijo religioso en esa época en Asturias era una cosa muy importante, no solo de la cuestión económica, que ayudaban en casa y tal, sino que era una cuestión de prestigio. También estamos hablando de una carrera, no era lo mismo ser aguador en Madrid que ser dominico, que prestigiaba a la familia. Y la cuestión del prestigio, hoy, ayer y siempre fue importantísimo en la sociedad humana. Pero la familia, en primer lugar, se ve que respetó mucho siempre, es más, que estaba orgullosa de su postura. Y la familia en algún momento pensaba que, como iba en sus estudios de la Universidad brillante, incluso se le ofrecían aquí a ayudar con algún profesor adjunto o lo que fuese,
pues parece que la familia deseaba, veía ahí una solución también, ¿no? Que no es solamente gastar. La decisión de Melchor de convertirse en misionero en Oriente le conduce hasta Ocaña, ya que uno de los efectos de la desamortización emprendida por Mendizábal fue el que tan solo quedase un convento en toda España que preparase para este cometido, precisamente el de los dominicos de Ocaña. La vocación radical de San Melchor es ser misionero, no ser dominico, pero el cauce normal, corriente, eran los dominicos. Por otra parte, una orden misionera por antonomasia. Determinados factores que quedaban cubiertos por las órdenes religiosas no se podían ignorar, y uno de ellos es justamente la formación de misioneros. Entonces, en ese sentido, los frailes, los dominicos en este caso, no se consideran un principio inactivo de la sociedad española, sino un principio positivo, un principio dinámico que ayuda a determinadas labores que el gobierno español considera que son insustituibles, y en concreto las labores que los dominicos realizan en Filipinas y en misiones fuera de Filipinas, es decir, Japón, China y Vietnam, que eran puntos que el gobierno español consideraba muy sensibles para la política exterior. Entonces, como no había separación Iglesia-Estado, las misiones eran un elemento a considerar dentro de la política exterior. Echaron de los conventos a todos los religiosos y religiosas, y lo único que se libraron fueron 2 conventos agustinos y este nuestro de aquí. ¿Por qué? Pues porque estaban destinados a misiones de ultramar, y este se libró por eso, y entonces pues fue cuando comenzaron a venir también de esos que estaban o les habían echado del convento a venirse aquí a refugiarse, de tal manera que esto se llenó y no había... Si pensamos por qué Santo Domingo de la Orden de Predicadores queda aquí en Ocaña, no tenemos que pensar, claro está, en una medida piadosa del Estado. Antes incluso de la desamortización, pues ya existe esa preocupación por intentar afianzar la persistencia dominica en esas tierras. ¿Y cuál es la forma de afianzar? Pues es con la creación de un colegio seminario para formar a novicios que fuesen allí de misiones. No fue tan fácil, o sea, eso lo contamos así breve, decimos que Mendizábal, o el gobierno, porque no solamente era Mendizábal, sino el gobierno entonces, que daba, o no quiso suprimir esto, lo hacía no por bondad o por eso, era sencillamente porque hacían política. O sea, hacían España patria fuera, estaban allí los misioneros y entonces con eso lo concedían. Pero aún así les limitaron también la admisión de novicios. Las fuentes no nos hablan nunca de que hubiese realmente un convento, sino que nos habla de cuevas. A Ocaña llegan 2 dominicos a predicar la Cuaresma del año 1526 y el pueblo les pide que se asienten a Ocaña, que formen aquí una primera comunidad. Posteriormente, viendo las dificultades que tenía ese convento, porque era un lugar bastante inhóspito y poco accesible, pues le pidieron permiso al emperador Carlos V para asentarse dentro de la muralla. Comienzan las obras en el año 1530, finalizan hacia el año 1605 aproximadamente. Gracias a que también este convento no sufrió la desamortización de Mendizábal, se convirtió en aquella época, en el año 1835-36, en un centro receptor de los bienes de los demás conventos desamortizados. A eso se le une que se convirtió en colegio de misioneros que iban a Extremo Oriente, por lo que en esa época pues fue uno de los conventos con más auge, tanto de misioneros como de estudio, pues en todo el ámbito de la orden, se podría decir, de España. El mejor noviciado que había en toda la orden. Vino para aquí cuando vino el general, lo vio y dice que era lo mejor que había en toda la orden. Estaba muy bien,
para aquellos tiempos, ¿no? Porque al principio mismo de la fundación del convento, pues inmediatamente se llenó, y ya pues 40 y tantos frailes o más, ya religiosos con clérigos. Se fueron comprando casas porque había que ampliarlo, pero el convento tal y como lo vemos ahora, más o menos era casi lo mismo que lo vemos ahora. Si nos centramos solo en lo que es el convento de Santo Domingo, pues sí que es cierto que la importancia que va a tener en la villa le va a venir a partir del 19. Pues si bien a partir de la desamortización es el único convento que prácticamente pervive con toda su ingenuidad y su ministerio, que los otros de la villa, su función evangelizadora, social, beneficencia, lo vuelcan mucho más para el pueblo y el pueblo se vuelca en ellos. Porque, por ejemplo, una de las facetas que le va a caracterizar en el siglo XIX a los dominicos va a ser la beneficencia. Entonces, esa pervivencia que ha llegado hasta nuestros días, prácticamente conservando el único monasterio masculino de órdenes religiosas en Ocaña, pues creo que le imprime esa relación que los paisanos de este pueblo tenemos con la orden dominica. Más que los dominicos, que entendiendo el término, volcarse con el pueblo, es que el pueblo se aprovecha, también entendiendo el término, del único convento que existe en Ocaña. Melchor ingresa pues en el convento de Santo Domingo con la firme decisión de hacerse misionero. Ocaña ha sido hasta entonces un lugar desbordado de conventos y monasterios donde el clero ha ejercido una gran influencia. Estamos en julio del año 1845. La Ocaña del 19 sería una Ocaña con unos habitantes en torno a los 5.000, que igual se nota la decadencia en la que estaba sumida, puesto que en las épocas de esplendor, en la Edad Media y principios de la Edad Moderna, pues doblarían la cifra de habitantes. Que el paisaje del 16 o del 17 en Ocaña, con varias fundaciones masculinas y femeninas, solo con ver los hábitos por la calle, cuando salieran a la calle tenía que ser tremendo, porque sumado al propio clero secular de la villa, con 4 parroquias, Santa María, San Juan, San Martín y San Pedro, te puedes hacer una idea si Ocaña no se comprende su idiosincrasia unida al clero y unida a lo clerical, ¿no? La Ocaña que se encontrarían los novicios que viniesen al colegio de Santo Domingo, pues sería una Ocaña pues vilipendiada por el horror de la guerra contra el francés, también inmersa en ese proceso de cambio político que sucede en la España liberal. En mayo de 1847, Melchor es consagrado sacerdote, aunque aún permanece en el convento 9 meses más para prepararse como misionero en Oriente. La vocación de ayuda que tiene Melchor, que incluso pone en serio peligro su vida, le lleva a ser misionero. Pero, ¿qué mueve a una persona a renunciar a todo por los demás? Entonces, ser misionero es lo que tienes, comunícalo. Precisamente por tu propio bien. Desde un punto de vista cristiano, comunicas todo lo que tienes. Todo cristiano tiene que ser misionero. Yo me imagino que la sensación que tenemos algunas personas de que queremos pues, dedicar una parte de nuestra vida a, pues, a ayudar a los otros, a gente que está en situaciones pues, complicadas, siempre ha existido, no es algo de mi generación, evidentemente. Y es verdad que quizás hasta hace pocos años la única manera que podía tener una persona para cumplir con esa necesidad o ese deseo de ayudar a los demás, pues la manera más directa o más eficaz era trabajar como misionero. Y es verdad que ahora pues existen otras muchas alternativas, ¿no? Las ONGs desde luego son una alternativa buena. Entonces la labor de un cooperante está equiparada a la labor de un misionero, porque el cooperante no va detrás con un bagaje ni religioso ni cultural que imponer, sino simplemente con vocación de ayuda, que es la que prima dentro de la labor del misionero también. Entonces, claro, evidentemente, tanto una actividad como otra se cruzan en lo material y no se contradicen en lo ideológico. El 7 de marzo de 1848, Melchor se embarca en Cádiz rumbo a Manila. En aquella época no se ha construido aún el canal de Suez, así que debe navegar bordeando África por el Cabo de Buena Esperanza en una larga y penosa travesía que dura 4 meses y medio.
durante los cuales Melchor cumple 28 años. Filipinas es en aquel entonces una de las últimas posesiones españolas de ultramar. Sin embargo, en aquella alejada colonia hay muchos más religiosos españoles que militares o civiles. Queríamos saber qué papel jugaban en aquella época las misiones y los misioneros en la política exterior española. Hasta el Concilio Vaticano II, la labor principal de la misión era reclutar almas para el cielo, es decir, convertir infieles de cualquier religión que fuera a cristianos. Entonces todo lo demás estaba subordinado, toda la demás labor del misionero estaba subordinada a la labor de conversión. Y evidentemente en esa labor de conversión jugaba un papel muy grande el poder político que se movía detrás. Por eso evidentemente la vida colonial estaba tan estrechamente ligada a la vida misionera, porque evidentemente el misionero llevaba detrás, por así decirlo, el poder colonial. No se separa la acción misionera de unas repercusiones políticas, porque la Iglesia, y en especial en Filipinas, donde la intervención de la administración civil, la intervención del Estado, donde nuestra capacidad militar incluso de control de aquellas tierras y de aquellas gentes va a ser muy limitada, van a jugar un papel suplementario enormemente importante. Separar pues de la acción política de manera taxativa, yo creo que en la práctica no sería lógico. Ahora, que haya un primer motivo y un planteamiento estratégico de carácter político por parte de la Iglesia y la acción religiosa venga a ser una especie de manto para ocultar eso tampoco, es al contrario. Lo que anima a los misioneros dominicos es evidentemente la fe y un sentimiento altruista muy grande. Que detrás haya una política activa de expansión colonial, posiblemente ellos no eran conscientes seguramente de lo que implicaba una política colonial. El concepto de colonia aplicado stricto sensu a las posesiones españolas ultramarinas debería de ser muy matizable en todos los lugares, por ese componente religioso importante, por ese componente de aculturación, por esa relativa importancia de los intereses materiales en un espacio tan alejado como Filipinas. ¿Cómo esta subordinación constante de la motivación de la guerra a los intereses depredadores de tipo económico, colonialista, tipo Inglaterra, ¿verdad? Ese respeto famoso del gobierno indirecto de los ingleses, que fue la política inglesa de todo su imperio, ¿no? De respetar enteramente las creencias y las culturas de los coloniales. ¿Cómo lo resuelve el gobierno indirecto? Al jefe de la tribu le hacen representante de su majestad la reina, ¿verdad? Victoria, y ya está, y todo sigue lo mismo. Y el máximo respeto. Ese máximo respeto es desprecio. Muy distinto hacían los franceses. Su objetivo teórico es conseguir que aquellas gentes salvajes, como decían entonces los bárbaras, puedan educarse en los principios republicanos y llegar a ser, si es posible, miembros de la Asamblea Francesa. Es decir, allí la teoría de la colonización es totalmente diferente. Esa teoría es la misma que la española, la colonización católica. Es decir, no se trata entonces de ir a sacar bienes inmediatos o fruto inmediato. Se trata de un proyecto general que en el caso de Fray Melchor y estos dominicos, claro, les viene detrás. Es casi una inercia histórica, una inercia a la que no pueden renunciar porque pertenecen a la Iglesia Católica. No pueden renunciar. Digamos, los ministros de Exteriores siempre sabían o conocían bien cuál era el potencial, el capital humano que tenían detrás de los misioneros. Todavía hoy en día sucede igual, ¿no? Se intenta que los misioneros sean una especie de avanzadilla religiosa, cultural, y detrás vaya, digamos, la política colonial activa. ¿Por qué? Pues porque había un modelo político muy directo, que era la Francia de Napoleón III. Francia estaba haciendo eso. Entonces, bueno, España lo hace un poquito a medias, o sea, nunca llega a hacer lo mismo que Francia, pero la idea, que es francesa, la recoge España. Tenemos derecho a comerciar, a sacar los bienes que nos necesiten, siempre que no hagamos extorsión al otro, etc. Tenemos derecho y obligación a enseñarles nuestra propia civilización, el título de civilización. Tenemos derecho a enseñarles a leer, a enseñarles matemáticas, a enseñarles lo que creemos que es la verdad, en este caso la religión también, la religión cristiana. Tenemos derecho a entrar allí. Entonces llegan allí, claro, y el señor de Hue, pues piensa lo contrario y se los liquida, se los cepilla, claro. Es decir, que en ese sentido yo creo que el episodio de Fray Melchor yo lo vería en el curso, ¿verdad?, de este desarrollo de la Iglesia Católica y del Imperio Español, ¿verdad?, extendiéndose o intentando extenderse por todo el mundo a título de civilización.
Diríamos hoy de cultura, de una cultura que se considera superior a la otra. Los otros se consideran superiores a nosotros, por supuesto. Entonces, ¿quién es superior? El que gana. La política exterior española está marcada por la convulsa época histórica que se vive en la península. Es el reinado de Isabel II, un periodo que marcó profundos cambios en la sociedad española y que, sin embargo, es poco conocido o minusvalorado hoy en día. Queríamos saber entonces cuál era la realidad y la trascendencia de este periodo. El reinado de Isabel II es en muchas cosas el inicio de la política moderna en España. Es el inicio de la constitución, de la división de poderes, de la existencia del gobierno como un organismo autónomo y relativamente autónomo, pero separado del rey, y también es el nacimiento de los partidos políticos. La diferencia más acusada del funcionamiento de las Cortes de entonces con las de ahora es la importancia que tenía la oratoria de los diputados o senadores para convencer a la Cámara. Porque, y esa es la otra gran diferencia, porque no existía disciplina de voto. Los diputados o senadores podían ser convencidos por los oradores. Y esa independencia tenía mucho que ver con el sistema electoral. Los candidatos a formar parte de las Cortes no eran nombrados o no eran designados como son ahora por los partidos, sino que en general era gente que tenía propiedades, influencia en los distritos donde se hacían las elecciones. Ellos pagaban los gastos que podían ocasionar las elecciones, por supuesto un puesto en las Cortes no tenía sueldo, por lo tanto tenían gran independencia. El derecho al voto tenía menos del 5% de la población. Por lo tanto, estos protagonistas eran pocos y convivían no solo en el Parlamento, sino en los distintos ámbitos de sociabilidad de la época. Los cafés, los casinos, sociedades patrióticas, sociedades de amigos del país y sobre todo en los periódicos. Todo grupo político que tuviera una cierta importancia tenía que tener un órgano en la prensa, tenía que tener un periódico. La época de Isabel II fue una época de gran inestabilidad ministerial. En 25 años de reinado hubo 13 cortes y 33 gobiernos, cuando podía haber habido nada más que 5. La causa fundamental de la inestabilidad gubernamental se debió a la división interna de los partidos, a la tendencia al fraccionamiento, a las enemistades profundas que había entre sus protagonistas y también a la falta de acuerdo fundamental entre los principales partidos políticos de la época, especialmente entre el Partido Moderado, el Partido Progresista y la Unión Liberal. En Manila a Melchor se le ofrece de nuevo la posibilidad de una posición cómoda y desahogada como profesor en la prestigiosa Universidad de Santo Tomás. Pero su determinación sigue estando clara y su vocación de ayuda le empuja a seguir a lo más difícil. De manera que, pocos meses después de su llegada, se embarca de nuevo, esta vez rumbo a la misión de Tonkin, al norte del reino de Anán, en el actual Vietnam, a donde llegará clandestinamente después de 5 meses de complicadísimo viaje a través de Macao. En Tonkin es nombrado obispo a la edad de 34 años, lo que equivalía a firmar su sentencia de muerte, pues Tuduk, el emperador de aquellas tierras, ha recrudecido las persecuciones a los católicos y ha puesto precio a la cabeza de los sacerdotes europeos. Anán es un espacio inestable en este tiempo. De manera que es fácil derivar los conflictos políticos a confrontaciones religiosas y convertir a los cristianos en agentes de la inestabilidad, en sospechosos de colaboración con las potencias extranjeras, en responsables, diríamos, de los males de cualquier naturaleza que se produjeran. Eso pues daría pie a la respuesta anamita de persecución de los cristianos. Pues Melchor escribe una célebre carta en la que pide a las potencias que ayuden a los cristianos de la comarca del Tonkin, porque si no aquello puede pasar a mayores y puede revestir una gravedad tremenda. El 21 de mayo de 1857, el obispo Díaz Sanjurjo es arrestado y condenado a muerte, lo que provoca que Melchor escriba una carta a las autoridades españolas en Macao pidiendo auxilio.
Nos apresuramos a mandar los cursores para ver si vuestra reverendísima puede conseguir que alguno de los embajadores mande una comisión a la corte reclamando al venerable preso. La caridad y el bien de 150.000 almas así lo exigen. O de lo contrario, en todo el reino de correr mucha sangre. La carta llega a las manos del cónsul general español en Macao el 26 de agosto. Y el día 3 de septiembre zarpan rumbo a Tonquín un vapor y el buque de guerra francés Catinat, al mando del diplomático conde Klikowski. La noticia de la detención de Sanjurjo es lo que motiva la petición de ayuda del cónsul español Díaz Cañete. Le pide a las autoridades francesas que entreguen una nota a las autoridades enamitas amenazando con que en caso de repetirse persecuciones contra los misioneros españoles, España daría alguna acción. Otra cosa es que no se consiga porque cuando el Catinat, que es el barco que van a enviar las autoridades francesas, llegue a Tonquín, ya se ha ejecutado 50 días antes a Díaz Sanjurjo. La expedición del conde Klikowski no solo no tiene ningún éxito, sino que hace que la persecución se recrudezca. El mandatario francés, el emperador Napoleón III, ve una oportunidad de conseguir su anhelada posesión colonial en Asia y ante la falta de una base operativa en la zona, propone al gobierno español una represalia contra el reino de Anán. Isabel II, conmovida por la crueldad de los asesinatos y torturas de misioneros, autoriza la intervención del ejército español. Fue el emperador a por ellos y los torturaba, bueno, lo que era normal en la época. Eso se consideró para las potencias entonces, como Francia y España ya lo era en menor medida, como un casus belli, un motivo para la guerra, y ahí se fueron a combatir. Ha rodado la cabeza del vicario de Tonquín. Se quieren que se tomen represalias. Nosotros no tenemos apenas gente, ni siquiera tenemos una escuadra curiosa para transportar tropas. Los franceses encantados porque tienen así un pretexto para entrar ya en estos territorios con su finalidad no solo de defender la religión católica, sino defender sus intereses económicos. El 25 de diciembre de 1857, durante el breve gobierno de Joaquín Armero, se autoriza la expedición franco-española conocida con el nombre de Campaña de Cochinchina. El ejército español se organiza con las tropas destinadas en Filipinas, siendo organizadas por el capitán general de la colonia Norcegaray, a quien no le hace ninguna gracia tener que sustraer hombres y recursos de las escasas tropas con las que cuenta en las islas. La presencia española en Filipinas siempre fue bastante limitada. Hay que tener en cuenta que de las más de 7.100 islas que son Filipinas, apenas ocupamos físicamente unas pocas. La verdad es que no teníamos medios navales. En Manila teníamos teóricamente 4 grandes barcos. El más importante era el Cano. Pues bien, el Cano era un barco pequeño y además estaba averiado. Y medios terrestres. La guarnición española en 1857, en vísperas del conflicto en Cochinchina, en Filipinas, es de unos 9.000 hombres. La inmensa mayoría de infantería en 9 regimientos. Pero claro, es que de esos 9.000 hombres, la inmensa mayoría son tagalos, pertenecen a la etnia principal de Filipinas. Teníamos una pequeña dotación de artillería, una mínima fuerza de ingenieros y prácticamente no tenemos más. Filipinas es una enorme base, lo que no tendremos los españoles prácticamente nunca. Allí serían los medios para una actuación eficaz más allá de las Filipinas. No estamos muy en condiciones de mantener una guerra a esta distancia de España. Sin embargo, sí somos una gran base y los franceses tienen lo contrario. Los franceses tienen barcos, pero los franceses no tienen tropas, los franceses no tienen víveres, los franceses no tienen todo ese tipo de elementos que son precisos para mantener una división naval de las dimensiones de la que tienen en Extremo Oriente. Esa va a ser, diríamos, la razón de nuestra cooperación, una de las razones de nuestra cooperación en Cochinchina. Los términos del acuerdo con Francia no quedan demasiado claros. Por otra parte, las intenciones finales de ambos países no parecen ser exactamente iguales. Es curioso la intervención nuestra en esta campaña de Cochinchina, porque España no tiene un interés económico, como sí lo tienen nuestros aliados franceses. Prueba de ello es que se quedan hasta hace poco. El objetivo español manifestado en la Real Orden que da pie al comienzo de la intervención española es un objetivo fundamentalmente espiritual, de carácter religioso, de asegurar la libertad de los misioneros españoles, de la actuación de los misioneros españoles y de los cristianos convertidos. Claro, esto
inmediatamente pasa del plano espiritual al plano material, al plano económico y político. Hay que tener en cuenta que en todos los procesos coloniales las 3 M's, misioneros, merchants a la francesa, comerciantes y militares, han ido no separadas, han ido juntas. Que el modelo es el modelo de intervención francesa que descaradamente, sin ningún tipo de disimulo, toma a los misioneros como disculpa para hacer una intervención militar y colonial. Y efectivamente sí se genera en los gobiernos de Isabel II una conciencia de culpabilidad, de no haber atendido suficientemente la integridad física de los misioneros dominicos. Durante la época de la Unión Liberal, España participa de una forma extraordinaria, mucho más de lo que había hecho anteriormente en campañas exteriores. Más que siguiendo unos objetivos claros de política exterior, lo que se buscó por encima de todo fue una política de prestigio para el gobierno y para la monarquía. Otro aspecto es el de un historiador, me parece que era norteamericano, no recuerdo ahora su nombre, que dijo, bueno, ya le ha llegado la hora a España de reverdecer laureles imperiales con este eje Madrid-París que va a conquistar Indochina. En el acuerdo y en la posterior ejecución de la campaña conjunta franco-española, tampoco queda muy claro y es motivo de fricción la escala de mando, la toma de decisiones o la subordinación. La reacción conjunta que lleva la intervención franco-española se va a mover entre la legación española en Macao, los representantes franceses en Macao y nuestras autoridades en Filipinas, pero con intervención muy pronto del gobierno de Madrid, que da las órdenes pertinentes, que en principio llevan, a través de una real orden, a que se preste a los franceses un auxilio militar de tropas de tierra, que será el regimiento Fernando VII, número 3, que ronda los 1.200 hombres, algunas unidades de artillería y otros complementos, hasta con un contingente aproximado de 1.500 hombres. Y luego ya en la expedición, ¿cómo se organiza? Pues se organiza con una subordinación evidente del cuerpo expedicionario español, tanto bajo Ruiz de Lanzarote en la primera fase como Palanca en la segunda, en relación con las autoridades francesas. El protagonismo de las operaciones le lleva el mando francés, con las lógicas resistencias, porque a veces no está muy claro hasta dónde debería de ser la subordinación y los jefes y oficiales españoles se sienten en muchos casos utilizados más allá de lo que sería la lógica de una colaboración. El mando va a estar en manos francesas, nosotros vamos a ser un mero apoyo, aunque con cierta independencia, no cabe duda. Siempre se pedirán entrar en campaña en las condiciones más difíciles y de vanguardia, muy típico del carácter español. La ocupación de Toulon, en principio, la marcha sobre Saigón, bueno, la escasa atención probablemente al gran eje estratégico que debería de haber sido quizá el primer objetivo, el camino a Hue, la capital de la Nam de entonces. Todo esto lo marcan los franceses, los tiempos de la guerra y de la paz, lo marcan los franceses. Melchor cuenta a menudo en sus cartas la persecución a muerte a la que se ven sometidos los católicos por los mandarines y las tropas del emperador Tuduk, que hacen que frecuentemente tenga que huir o esconderse para salvar su vida. Sin embargo, abundan también las cartas en las que expresa un ferviente deseo por derramar su sangre por Cristo, de llegar pronto al martirio. Lo que sí hay una cosa que es segura, y es que el santo dejó muchas cartas escritas en las cuales, bueno, pues manifestaba un poco su necesidad de sentir, digamos, ese martirio. Parece que tenía como una predisposición al martirio. ¿Por qué cree que sería eso? Bueno, predisposición, estaba dispuesto a servir al martirio. Ahora yo no creo que tuviera tanto deseo de ser martirizado cuanto de aceptar el martirio si le venía, ¿no? Yo no creo que Fray Melchor tuviera una vocación de martirio, vamos, como dicen, eso los teólogos lo sabrán, porque entonces sería un musulmán, que es muy distinto. El deseo de martirio no implica morir, menos aún inmolarse. Otra cosa es no rehuir, ¿verdad? No rehuir la muerte, pero no como ofrecimiento, ¿verdad? Porque vas al paraíso. En cambio, el musulmán no, el musulmán va a morir, porque de allí va directamente al cielo. La palabra mártir significa ser testigo, no significa morir acribillado, significa ser testigo. Todos tenemos que ser mártires, todos tenemos que ser testigos de una cosa. Algo que nos llama mucho la atención ahora, su vocación por el martirio, su deseo de alcanzar el martirio, yo creo que voluntad de llegar al cielo por el atajo. La reflexión esta puede ser muy pertinente en estos momentos, en el que
desde otra religión vemos la práctica del suicidio como expresión religiosa. Eso se puede reinterpretar perfectamente en la tradición. Es como cuando se dice que muero porque no muero, ¿verdad? Y deseo morir porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida, estas cosas, ¿no? De todas las cosas de la retórica del siglo XVI y XVII. La vocación, incluso hasta el martirio, es consecuencia de una profunda experiencia de Dios en la vida de estas personas, de estos hombres. De alguna forma, ellos hicieron realidad aquello que indicaba San Agustín, que es verdaderamente impresionante, y que dice: en cuanto descubrí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa, nada más que vivir para Él. El vivir en una vida en peligro ya puede tener unas motivaciones más complejas, desde el punto de vista psicológico. Está claro que la aventura también comporta el riesgo, pero claro, el riesgo de la propia vida está claramente en el afán o en la entrega total y decidida. Ahí, digamos, la fe tiene que estar muy presente, ¿no? También algún tipo quizá de vocación autodestructiva, es decir, de ansia psicológica reprimida de autodestrucción, puede ser eso. Digamos, eso está en muchas decisiones normales que tomamos a lo largo de la vida. En agosto de 1858, las tropas francesas y las españolas se reúnen por fin en la isla de Hainan, en la bahía de Tonquín. El difícil litoral de Tonquín hace imposible que los grandes buques de la expedición atraquen allí. Así que deciden hacerlo en Turana, a escasos 60 kilómetros de Hue, capital de la corte del emperador Turuk y pieza clave para los propósitos iniciales de la escuadra europea. El día 1 de septiembre comienza la toma de la ciudad, que se completa con extraordinaria facilidad. Sin embargo, llegaban tarde, ya que el 8 de julio el obispo de Tonquín, Melchor García San Pedro, ha sido hecho prisionero y el día 26 ha sido salvajemente martirizado, descuartizándolo por las articulaciones con hachas sin filo y esparciendo después sus restos en el río. Martirio, por ejemplo, de Fray Melchor, que naturalmente pues fue un martirio por lo visto horroroso, ¿verdad? Trocearle, cortarle los brazos, las piernas, no sé, pasarle elefantes por encima. Claro, eso está por encima del derecho de gente, que justificaría por sí mismo, a título de civilización, ir contra ese criminal, ¿verdad?, que no solamente lo había matado, sino de este modo. Y entonces, pues tenía derecho, y sobre todo tenía la fuerza de ese derecho, quien iba allí a evitar semejante matanza, ¿verdad?, de estas características. Tras la rápida conquista de Turana, las tropas españolas piensan en el asalto definitivo a Hue. El vicealmirante francés Rigaud pide a tal efecto refuerzos de infantería que nunca fueron enviados, pues Francia necesitaba tropas en la guerra contra China. Mientras tanto, la moral de la tropa se va debilitando y el rescate de los misioneros españoles se va posponiendo. España piensa que va a ser corta la guerra, pero la largan los franceses. Entonces la capital Hue se quiere ir a por ella, conquistarla y poner en consecuencia las cosas en su lugar. Los franceses lo irán dilatando, no le interesa una toma de Hue, le interesa la toma de Saigón, que como es más fuerte, tienen que esperar, tienen que fortificarse en sus posiciones, fortificándose en un clima muy hostil. No hay una flota muy especializada, son una especie de gabarras grandes y llegan cuando pueden también. Hay enfermedades tropicales muy fuertes. Vemos los partes de la época, lluvias continuas, azotes fuertes de vientos, destrucción del campamento, incluso algunos campamentos muy cerca de la costa, por oleaje fuerte es destruido, pero concluyen con la toma de Saigón, que es del interés francés. Los mandos franceses, sin contar con los españoles, deciden la evacuación del campamento base de Turana y atacar Saigón, lo que exaspera aún más a los oficiales españoles, aunque se ven obligados a acatar las órdenes. En marzo de 1859, el ejército franco-español llega a la desembocadura del río Mekong e inicia la conquista de la ciudadela, en la que destacan las tropas españolas al mando del comandante Palanca, que serán las primeras en entrar en Saigón. Sin embargo, el sustancioso botín de guerra queda en manos francesas. Pero como hay muchos intereses franceses en China
En la primera parte ha habido que sustraer también tropas francesas para luchar en China. Esto hace que los nativos, al ver que se retiran tropas de allá, creen que es un síntoma de debilidad y se enaltecen un poco y atacan fuerte. Atacan que, si queremos hacer caso a los boletines de la época, nos hablan de 2.000 muertos por parte cochinchina y unos pocos heridos por parte de los aliados franco-españoles. Entonces, esto puede ser también un poco de exageración de la época, o puede ser que, claro, hay una diversidad muy grande entre la forma de guerrear de esta gente y su armamento y la forma nuestra. Tenemos un armamento más potente que el suyo, aunque ellos tienen cañones. Realmente son cañones del siglo XVIII, cañones de bronce, lantacas, algún cañón de retrocarga muy antiguo, y mosquetes de 1000 formas, e incluso atacan a lomos de elefante. En alguna de las escaramuzas se dice: hemos recibido fuego por parte de unos 2000 insurgentes y acompañados de 6 elefantes, por ejemplo. Allí no hay caminos, es muy difícil un apoyo artillero. Entonces se habla de combates cuerpo a cuerpo en la toma de trincheras y fortines cochinchinos, o de fortificaciones españolas atacadas también por los insurgentes, pero se da mucho el cuerpo a cuerpo. En 1860, mientras Palanca se encuentra en España presentando informes ante el gobierno presidido por O'Donnell, una vez sofocados los levantamientos producidos en Saigón y concluida la primera parte de la campaña, el nuevo jefe del ejército francés, pese a no contar con autoridad para ello, decide mandar de vuelta a Manila casi la totalidad de las fuerzas españolas, con Ruiz de Lanzarote a la cabeza. Palanca, militar educado en Francia y con grandes dotes para la diplomacia, destinado en Filipinas y que embarcó como comandante en la campaña de Cochinchina, vuelve ahora convertido en jefe de la expedición española y plenipotenciario para negociar los acuerdos de rendición con el emperador Tuduc. La guarnición española que se encuentra a su regreso a Cochinchina es de apenas 200 hombres. Palanca, consciente de nuestra satelización y postergación, pues claro, demanda una mayor presencia militar para estar en condiciones de exigir unas mayores compensaciones políticas, territoriales, etc. Carencias de carácter político-administrativo y, sobre todo, las carencias materiales hacen que la petición de Palanca sea perfectamente comprensible, pero que la falta de respuesta también, y por desgracia, no sea igualmente comprensible. Tenemos una serie de personajes, pero el que más destaca por su posterior actividad es el entonces comandante Palanca, que va al frente de uno de los batallones. Pero es un hombre que parece que hablaba francés también, tenía mucho conocimiento de las condiciones, se relaciona bien con los franceses, lógicamente, y será el que toma el protagonismo. Lo veremos después en la toma de Saigón y en la toma de la primera bahía donde se desembarca, cerca de lo más próximo de Filipinas, ¿verdad? Y será el protagonista después. Una de las sorpresas cuando yo llegué a mediados de los 60 a Saigón, a Vietnam del Sur, fue encontrarme con que había una calle Te Baña, y entonces todo el mundo me decía: ustedes tienen una calle aquí, y otros me decían, y no solo esa, tienen otra también del coronel Palanca. Va a ser el que va a ser encargado con los franceses y con los nativos de hacer los pactos. Y por eso es la fama de este hombre, que ha ido como jefe de un batallón y va a acabar como jefe de todas las unidades, y sobre todo de la diplomacia que se va a desenvolver en aquellos territorios. En enero de 1860, una vez concluida la guerra contra China, los franceses envían tropas a Saigón y la campaña se reanuda. En muy duros combates se van asegurando fortificaciones y ciudadelas y se van dominando las provincias del sur del país, que, inevitablemente, quedan bajo la soberanía francesa. Hay una preocupación española que se traduce en una exigencia de que Francia reconozca el papel de España. Esto es un hecho notorio, sobre todo desde que en febrero de 1860 los franceses declararon Saigón un puerto de control francés. ¿Y España dónde quedaba? Entonces se exige el reconocimiento de la participación española y que no haya una paz por separado y que no haya un único beneficiario de las condiciones que se obtengan en un tratado con los anamitas. De hecho, el Tratado de Saigón, por el que se pone fin a la guerra en el artículo 3 y artículo 4, reconocía, por un lado, el primer objetivo de los españoles, la libertad religiosa para los cristianos. Segundo, la libertad comercial. Y tercero, a los franceses se les entregaban 3 provincias, que son la base de la Cochinchina francesa posterior, pero a nosotros también la provincia de Nandín. Lo que pasa es que no tuvimos medios para ocuparla en ningún momento.
El 6 de junio de 1861, el emperador Tuduk, que debe hacer también frente a una sublevación interna en el norte del país, se ve obligado a firmar el Tratado de Paz, pero no es hasta marzo del siguiente año que se ratifica en la capital Hue con toda solemnidad y en presencia de la legación francesa y la española, con Palanca como plenipotenciario. España no saca gran cosa de esta capitulación, a diferencia de Francia, que toma a Cochinchina como base de su expansión colonial. España, en el Tratado de Saigón, finalmente, no es postergada de una manera absoluta, como lo había sido en los intentos de conversaciones de paz y arreglos parciales anteriores, en los que los franceses habían hecho de su capa un sayo. Aquí nosotros sí participamos, diríamos, en pie de cierta igualdad con los franceses. Y la cierta igualdad, la no igualdad absoluta, viene determinada por nuestra desigualdad de posibilidades prácticas. El Tonquín Central, que puede ser para España, conquistado con fuerzas de los dos ejércitos, después no, se quedan con ello. También se dice que la provincia de Bien Hoa, que puede ser también para España al final, lo conquistan las tropas francesas y se quedan con ello. España se conforma con la libertad de religión, con que autoricen la predicación de la doctrina católica y, si acaso, que haya una compensación económica, que en ese primer pacto de paz, que lo que se pueda sacar, que es más de $1 millón en aquella época, sea el 50% para Francia y para España. Después hay cantidad de documentos donde se dice que si se cumple, si no se cumple. Al final yo creo que no se sabe si España llegó a tener una prestación económica por el gasto que había tenido. Los franceses, como siempre, una vez conseguido lo que querían, que era su joya de la corona, le dicen al coronel Palanca que si quiere seguir con la campaña militar puede muy bien saltarse al norte. Pero claro, ¿qué había más allá de Vietnam? Pues China. Claro, Palanca dijo, oiga, mire, con las fuerzas que tenemos nosotros no nos llega para intentar lanzarnos ahora a la aventura de conquistar China. En una síntesis de historia de España del siglo XIX, la expedición española a Cochinchina se puede despachar tranquilamente con media docena de líneas. Media docena de líneas que además vienen a situarla en lo que se llamó la política de prestigio de O'Donnell y con estas dos, yo creo que muy repetidas equivocaciones. El que fuimos a remolque de Francia y el que en el Tratado de Saigón España fue postergada, y las dos son falsas. Sí se consiguieron en buena medida los objetivos del prestigio del gobierno, porque provocaron una enorme pasión nacionalista y bueno, pues en ese sentido fueron un éxito, aunque no consiguieran nada concreto en política exterior. Tras la firma del Tratado de Paz, Francia irá ampliando sucesivamente el territorio controlado en Vietnam, hasta que en el Tratado de Tientsin de junio de 1885 consolida definitivamente su dominio de lo que pasó a denominarse Indochina, y que aglutinaba además de todo el territorio vietnamita a Laos y a Camboya. Una vez hecha la conquista militar, Francia lo que hace es bueno, ocupar más o menos todo el país. Se pone a, digamos, que a hacer negocio, y ellos, claro, es la colonización, pero ellos pues aplican todas las reglas que tienen previstas en su imperio, las aplican en Indochina. Naturalmente van a sacar más que a llevar, y ahí nace un tipo de colonialista muy conocido y que es digamos que el hombre que vaya a especular. Hay unas especulaciones con la moneda y los cambios de moneda que llegan hasta poco antes de la derrota francesa en Dien Bien Phu. Cometieron algunos excesos y algunos abusos y algunos ataques terribles, ¿no? Lo que no hay es una resistencia hasta que nace el Partido Comunista Indochino, vamos, y vietnamita con Ho Chi Minh, y que por cierto me contaron también los dominicos que hablaba español, que lo había aprendido de cocinero en Hong Kong, famoso el tío Ho, ¿no?, que derrotó luego a los franceses y a los norteamericanos. Desde 1885 se vive en la colonia francesa una relativa calma a pesar de advertirse el surgimiento de nacionalismo de muy distintos tipos. En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Japón invade Vietnam cuando Alemania ha ocupado Francia, pero no es hasta 1945, perdida ya la guerra, cuando Japón asume directamente la administración de los territorios ocupados.
el periodo japonés es muy humillante para Francia. De pronto el culi, o sea, el paria, digamos, de la sociedad vietnamita, descubre una cosa en la que no había pensado, que el colono tan orgulloso y tan soberbio era derrotable por las armas, y un día ven al orgulloso colonialista pedirle a un paria que le dé un poco de agua en un campo de internamiento de esos que tenían los japoneses. Tras Hiroshima y Nagasaki y la capitulación de Japón, que suponía el final de la Segunda Guerra Mundial, los franceses pretenden mantener el mismo estatus colonial sin tener en cuenta los cambios producidos en Indochina. En septiembre de 1945, Ho Chi Minh, un intelectual revolucionario educado en Francia y Rusia y que ha participado en la Revolución China, regresa a Vietnam para proclamar su independencia y formar un gobierno. Francia en ningún momento creyó en esa misión patriótica y de defensa de la cultura occidental cristiana, etcétera, que eran un poco de los materiales que movían, los móviles, digamos, de esa guerra. Allí lo que se produce es el rebrote, por decirlo así, del nacionalismo vietnamita. Se les llama Viet Minh en aquella época, luego con los americanos todos eran Viet Cong. Es una mezcla, digamos, que de elementos nacionalistas vietnamitas y comunistas, sobre todo. Hay unos intentos de arreglarlo negociando, diplomática y políticamente. Hay viaje, Ho Chi Minh va a París y es un tipo tan enigmático con su perilla y su aspecto exótico, pues que salen las fotos, les encanta todo eso, ¿no? Pero eso fracasa, es decir, la salida negociada que pudo haber sido posible a través de Jean Saint-Denis, por ejemplo, que era un buen negociador y un buen hombre, que no quería que aquello terminara en guerra, pues ahí lo que termina es en guerra. Los franceses al principio creen que va a ser un paseo militar, un camino de rosas, pero se encuentran con la dureza, la capacidad de encuadramiento y sobre todo que ellos saben por qué combaten por la independencia contra el ocupante de su país. La llamada Guerra de Indochina se desarrolla, en distintos periodos y con distinta intensidad, entre 1946 y 1954. Es ese año cuando Francia se decide dar un golpe definitivo al Viet Minh y concentra una gran cantidad de tropas en Dien Bien Phu, para crear una base de operaciones desde la que atacar al norte. Sin embargo, las tropas del general Giat, apoyadas por masas de campesinos, infringen una humillante y completa derrota que precipita el final de la guerra. Por ejemplo, los franceses no esperaban que llegaran a las alturas, a esas montañas, la artillería de grueso calibre, que fue luego la que sometió al campo de Dien Bien Phu a un intenso castigo artillero, ¿no? Y los fueron demoliendo, literalmente, demoliendo desde las alturas con todo eso. Pues lo llevaron en bicicletas Peugeot, ¿no? Las 17 nacionalidades combatieron en la ratonera de Dien Bien Phu, que terminó en una derrota espantosa después de 56 días de combate, sí, porque tuvieron el acierto de ocupar las montañas y el desacierto los franceses de atrincherarse allí en una zona que estaba pues como eso, como en una ratonera, ¿no? Una cubeta donde montaron allí una serie de posiciones y las fueron devorando. Parecía imposible que eso ocurriera, que Francia perdiera esa guerra. La gana ya y se impone ya, que tuvo una enorme influencia en el resto del tercer mundo, porque hizo ver un poco a esos pueblos que trataban de emanciparse de la metrópoli que no era imposible derrotar a la potencia de fuego del enemigo si se libraba una guerra de guerrillas, etc., ¿no? Y ya llegó un momento en que, vista la derrota en Dien Bien Phu, los franceses, y estaban por entonces un hombre muy valioso que era Mendes France, deciden que hay que ir a unas conversaciones, y que unas conversaciones de mínimos, porque ya los franceses han perdido. Admitida la derrota francesa, el 8 de mayo de 1954 comienza en Ginebra, bajo presidencia inglesa y soviética, una conferencia que pone fin a la guerra de Indochina. La antigua colonia francesa se divide en los países independientes de Laos y Camboya por un lado, y por otro Vietnam del Norte y la República del Vietnam, separados por el paralelo 17. El reparto que hay a través del paralelo, al norte los comunistas y al sur la facción profrancesa o que quiere mantener Vietnam del Sur lejos del alcance del régimen comunista.
Los católicos bajan al sur, ahí se establece luego una dictadura de Diem, que ellos pronuncian Riem, al cual la CIA desalojó del poder. Y entonces ahí empieza ya la batalla de las sombras, la batalla subcutánea, la del Vietcong. Los comunistas vietnamitas empiezan en el sur con ayuda del norte, claro está, a través de más tarde de la ruta Ho Chi Minh, donde pasan los camiones y todo eso, de abastecimiento y de envío de armas a los guerrilleros del sur, que eran, pues como ocurre en todas las guerrillas, gente que vestían unas sandalias de neumático, sandalias Ho Chi Minh les llamaban, y luego un uniforme negro de lustrina con un macuto en el que tenían un grumo de arroz, una botellita de agua y un fusil antediluviano con unos cartuchos. El régimen dictatorial de Diem en el sur y el procomunista de Ho Chi Minh en el norte entran pronto en guerra civil. Los Estados Unidos se involucran desde el principio en la contienda, haciendo gala de la vieja retórica de defensores del mundo libre. Pues estalla esta nueva guerra, que fue la más larga del siglo, duró más de 30 años, y en la que poco a poco Estados Unidos fue cayendo en la trampa de las arenas movedizas. Entonces, al principio, unos adiestradores, al principio el envío de agentes de la CIA, con Eisenhower y luego sobre todo con Kennedy. Cuidado, que Kennedy tuvo ahí una... Y luego la guerra les era útil a muchos, puesto que hicieron en Vietnam, puesto que hicieron allí su agosto. Evidentemente, los intereses de lo que el propio Eisenhower llamó el complejo militar industrial, o sea, poner en marcha todo el mecanismo, digamos, del complejo militar industrial, ponerlo en marcha, la maquinaria de guerra, la reactivación a través de la economía de las grandes compañías. Bueno, aquí son Halliburton, ¿no? O sea, y en Vietnam pues eran otras compañías militares, pues desde fabricantes de armas hasta constructores de aviones. Pero estamos con el presidente Johnson, que es el que sucedió a Kennedy tras el asesinato en Dallas, y Johnson pues le convencen sus consejeros que la guerra es posible, que cómo va a perder Estados Unidos una guerra contra unos zarrapastrosos que van por ahí comiendo dos grumos de arroz y disparando con fusiles que eran de la Primera Guerra Mundial, habían llegado allí, no se sabía cómo. Bueno, la civilización cristiana, que había que salvarla, se inventó la teoría del dominó. Digo, si cae Vietnam, cae todo Asia. Esta era una de las posiciones del entonces ministro de Asuntos Exteriores, que era Foster Dulles, que ellos pensaban, los yanquis, que con su ejército de ocupación tratar de salvar a Asia del comunismo, cosa que luego se vio que cayó en el 75 y no pasó nada de eso. Pero en Vietnam dijeron que había que ir a por todas, porque la tesis de los generales es siempre la misma, da igual cómo se gane la guerra, pero hay que ganarla. Si uno se compadece del enemigo, pues estamos listos, ¿no? Y lo primero que hacen en esos casos pues es demonizar al enemigo, inventarse historias de sevicias y de torturas y tal, y de ataques a las poblaciones civiles, y luego, para proceder a los bombardeos y para establecer, digamos, una estrategia de guerra, se inventa un falso enfrentamiento en el Golfo de Tonkin con dos buques de guerra norteamericanos que dice que han sido asaltados por la flotilla comunista, ¿no?, de Ho Chi Minh, lo cual es perfectamente mentira, pero que permite el bombardeo de Vietnam del Norte. Y ya luego se llegó a la gran escalada. Yo cuando llegué a Saigón, no me acuerdo ahora bien, pero creo que había ya 600.000 de 20 que fueron en el primer envío. El despliegue de tropas americanas en Vietnam es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, pero pese a su abrumadora superioridad en tropas, en tecnología bélica y a un sistemático y salvaje empeño destructivo, Estados Unidos no consigue acabar con las tropas del Vietcong. En 1968 se produce ahí el acto capital. En el nuevo año lunar chino del Tet, la ofensiva llamada del Tet, fue la ofensiva terrible. Dijeron, bueno, ya no vamos aquí hay que ir a por ellos y hay que conseguir derrotar a los americanos, ¿no? Una operación que creo que fue planteada también por ese gran general que era Giap, que tocaba a Beethoven al piano y que había sido profesor de historia, admiraba mucho a Napoleón. Giap dice, bueno, vamos a abrir varios frentes un poco para desconcertar al enemigo.
En Hue, por ejemplo, hubo unos combates ferocísimos y hubo muchas bajas por los dos lados. De la noche a la mañana ocuparon la embajada americana de Saigón. Los comunistas en el patio de casa, en mi jardín, ¿no? Y fue una victoria pírrica, yo creo, de los comunistas del Vietcong, pero que les dejó a los norteamericanos muy tocados. Entonces Johnson dice en un momento dado: yo no quiero ser el primer presidente que pierda la guerra, y dice que ya no se presenta a la reelección. La prensa, que en Vietnam fue crítica, fue la última guerra en la que nos dejaron movernos con libertad, y así aprendieron y no volvió a suceder eso, esa libertad que tuvimos en Vietnam. Lo que se dice siempre es que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam a la hora de comer o a la hora de cenar en los telediarios de la CBS y de las otras cadenas. A partir de 1969, Nixon, presionado por una sociedad muy movilizada en contra de la guerra, comienza lo que se conoció como vietnamización, que consistía en la retirada de algunas tropas americanas y el fortalecimiento del poder del gobierno del presidente Thiers. Pese a todo, los combates prosiguen igualmente encarnizados y el proceso fracasa. Tras varios intentos de negociación por parte de Kissinger, el 13 de enero de 1973 se firma en París un acuerdo por el que los Estados Unidos se comprometen a abandonar el territorio de Vietnam. Cuando se firman los acuerdos de París, Estados Unidos se lava las manos y dice: bueno, chicos, ahora al presidente Van Thieu, que era corrupto. Entonces Van Thieu procede a vietnamizar, y Estados Unidos le dice: bueno, nosotros vamos a ayudar, sigue el combate con los comunistas, pero ahora es cosa vuestra. El norte ya se quita la careta también y dice: bueno, ahora vamos al sur nosotros, pero con nuestra potencia de fuego, vamos a ir con nuestros tanques, vamos a ir con todo lo que tengamos a por ellos, ¿no? Y hay que entrar en Saigón. Y ahí es cuando empieza la guerra, cruzan el paralelo 17, y entonces invaden el sur. Se vio claramente que el ejército survietnamita es que no quería combatir, y efectivamente era una ficción curiosísima. Hasta tal punto era curiosa que nos llevaban, de acuerdo con los acuerdos de París, valga la redundancia, ellos, los comunistas, organizaron un pabellón allí en el aeropuerto de Tan Son Nhut, donde podíamos ir los periodistas a la rueda de prensa diaria para que nos contaran cómo iban ganando a los del sur. O sea, era una situación un poco cómica y surrealista. Esperaban que hubiera una resistencia mayor, o que hubiera, como pidió Thiers. Después de eso, el presidente Thiers del sur pidió que los norteamericanos les salvaran de la catástrofe, cosa que Estados Unidos dijo: no, nosotros ya hemos cumplido, hemos salido de ahí, ahora es cosa suya. Los blindados del norte, comunistas, rompen la cancela de hierro del Palacio Presidencial en el centro de Saigón y entran allí, y hay un gobierno provisional, muy provisional, que entrega el poder a los que lo han ocupado militarmente. Estados Unidos revisa todo lo que pasó en Vietnam, y hay una muy decisiva intervención del que fue uno de los arquitectos o los ingenieros de aquella intervención en Vietnam, que fue McNamara, un hombre del equipo Kennedy, que luego pasó a Johnson y que llegó incluso a pedir la electrificación de la electrificación del paralelo 17, o sea, poner allí unos para que no pasaran los del norte. Y este hombre reconoce aquella frase famosa de Ortega con la República, dice: no es esto, no es esto, ¿no? Y entonces él dice: no fue lo que nosotros quisimos, ni salió como quisimos, hicimos muy mal, y reconoce en un mea culpa que aquello fue una catástrofe en todos los sentidos. Los muertos de las guerras no tienen nombre. Los muertos de las guerras se quedan por las cunetas, esparcidos por los campos de batalla. Descuartizados en los cráteres de las bombas, son solo un dígito más en la suma del horror. La guerra del Vietnam produjo 1 millón de muertos norvietnamitas y 200.000 subvietnamitas, además de 11 millones de desplazados e incontables huérfanos, mutilados y desposeídos. Al término de la guerra, Vietnam había recibido sobre su territorio 50.000 toneladas de defoliantes y 250.000 de napalm, lo que destruyó el 70% de su selva y territorios cultivables, 3/4 partes de su industria e infraestructura viaria, más de 3.000 escuelas, casi todas las universidades y muchos hospitales. Se suele decir que los pueblos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Pero lo cierto es que tampoco el recordarla es una vacuna contra la atrocidad y la violencia de la guerra.
Los muertos de la guerra no tienen nombre. Sin embargo, hay algunos, unos pocos, víctimas de la locura o excusas para extenderla, que sí son recordados, enterrados y venerados. Nos encontramos pues en la antigua capilla de esta catedral dedicada a Señor, dedicada a Nuestra Señora de Covadonga. Y en el altar de esta capilla se encuentran los restos del glorioso San Melchor de Quirós. Podemos acercarnos a ver la urna. Perfectamente, sí. ¿Dónde se encuentra? Esta urna, se levanta esta, se puede levantar aquí. Eso es. Y esta es la urna, donde se contienen sus sagrados restos.